La administración en tiempos antiguos y Edad Media. A continuación presentaremos los aspectos más relevantes que caracterizaron la administración en los tiempos antiguos. Un trabajo presentado por Óscar Javier Nomesque, José Abraham Pérez, Mario Prieto y María Fernanda Sanders. Para empezar, tomemos como referencia lo descrito por Ramírez y Ramírez en su libro Fundamentos de Administración. En él se indica que el origen etimológico e histórico de la palabra administrar proviene del latín administrare, que significa etimológicamente servir. Por extensión, podemos decir que administrar significa encargarse y cuidar de los asuntos de uno mismo y cuidar y manejar los propios bienes y recursos. Adicionalmente, administrar también quiere decir regir o gobernar. Significa dirigir los destinos de una empresa, de una organización, de una comunidad, de una ciudad o de un pueblo, de tal manera que se alcancen sus objetivos o propósitos y su progreso y bienestar. Estas definiciones se ajustan a las primeras concepciones sobre administración cuando dicha actividad se confundía con las funciones políticas, gubernamentales y religiosas encomendadas al jefe de la tribu, al rey, al conductor del pueblo o al ministro del culto. Veamos a continuación el primer ejemplo a cargo de María Fernanda. Primero empezaré por el río Nilo. Este está ubicado en la costa norte. Se dice que apareció la primera civilización egipcia en donde se construyeron las primeras aldeas. Esto influyó en los aspectos económicos, políticos y administrativos. Cada año este río se desbordaba creando inundaciones en donde cubría el valle. Los egipcios aprovecharon las inundaciones que se presentaban cada año para la agricultura y la ganadería, y más adelante la navegación. Un claro ejemplo de la administración egipcia es la construcción de la pirámide de Keops. Como podemos observar, hay una planeación a largo plazo que es por 20 años, por medio de una organización y planeación con los 100.000 hombres que en ese momento la construyeron. Esto es un testimonio de habilidades administrativas y de organización en esa época. Otro aspecto administrativo es hablar del faraón Menes, que es el señor de la tierra y sus habitantes en Egipto. Él unificó a Egipto en donde lo convirtió en un estado de organización. Un claro ejemplo que podemos ver es la organización de la burocracia, que actualmente es la organización de la burocracia del Estado. El visir es el ministro, el chambelán es el hombre de confianza, el copero es el encargado de las bodegas, el arquitecto real es el que hace los diseños y las construcciones, el archivero real lleva los archivos del faraón. El maestro de ceremonias es el encargado de los protocolos, el perfumero y el zapatero. Como nos podemos dar cuenta, los egipcios reconocieron el valor de planificar, usar juntas del consejo, comprendieron la autoridad y responsabilidades e indicaciones al detalle. Mesopotamia quedaba entre dos ríos, Tigris y Éufrates. Anteriormente este se llamaba Sumeria. Los sumerios construyeron las primeras ciudades del mundo. En Mesopotamia como en Egipto eran escasas las lluvias y estos también aprovechaban las inundaciones para la agricultura. Estos se organizaban para la recolección de la actividad agropecuaria, pero la administración en este no era tan centralizada y minuciosa como en Egipto. Sumeria fue invadida por los acarios y asirios y conquistaron esta civilización sumeria, trayendo conocimientos. Al mezclarse estas civilizaciones dieron origen a un pueblo más organizado, especialmente en asuntos comerciales, en donde se creó el código acadiano y se formó la escritura, permitiendo dar conocimientos a la administración. Los sumerios, acadios y asirios edificaron la ciudad más grande en ese entonces, Babilonia. Aparece un rey llamado Hammurabi, que se relaciona con las leyes y la organización de la administración en ese entonces.
Este creó un código que se llama Hammurabi, en donde lo explicaré a continuación. El código Hammurabi fue escrito en tablillas. Acá podemos observar una representación de algunos oficios y tipo de organización por medio del control, en donde su administración fue por el rey Hammurabi. Acá la organización en el trabajo se medía por el control por medio del uso del color, en donde se determinaba la materia prima. Un ejemplo de control era la entrada del hilo de Nilo a la fábrica y los graneros semanalmente. Como podemos ver hoy en día, la administración se utiliza el control. Basándonos en tiempos antiguos y en Mesopotamia, se ve claro el control y la organización. India, su primera aparición fue en el Valle Medio. Esta fue invadida por las tribus arias, en donde estas tribus emigraron a diversos puntos de la tierra, estableciéndose principalmente en India, Irán y Europa, teniendo en cuenta que India poseía una de las mentes más brillantes de la historia. Voy a hablar de alguien muy importante para India. Este es Kautilya, un erudito que jugó con el papel dominante en el establecimiento, crecimiento y perseveración del imperio hindú durante la cuarta centuria a.C. Este fue un administrador político, social y económico del Estado. Creó el Código de Manu y trabajó de Arthashastra, que significa ciencia de la política. Esto fue escrito alrededor de los 321 años antes de Cristo. Su tema dominante es la administración política, social y económica del Estado. En el Código Manu se escribió la organización del trabajo, estaban los deberes del rey, ministros y consejeros, las leyes, los tribunales, los derechos e impuestos y todo lo relacionado con la agricultura. Al lado podemos observar un mapa mental en donde nos representa la casta social, que actualmente sería un sistema de estratos. Vamos a explicar rápidamente. Los Brahmins son los miembros más importantes, que son los sacerdotes. Los Kshatriyas son los guerreros y gobernantes. Los Vaishyas son los granjeros y comerciantes. Los Shudras son los obreros y los Parias son los barrenderos y limpiadores. Esto es un testimonio de una organización en la administración. Algo a resaltar es la matemática, que en la India fue la ciencia principal para la administración. Los chinos han sido reconocidos sobre todo por su sabiduría, pero existen pocos registros sobre cómo manejaban la administración. Los antiguos escritos de Mencius y Zhou sobre los años 1100 y 500 a.C. demuestran que los chinos estaban enterados de ciertos principios de comportamiento sobre organización, planificación, dirección y control de su sociedad. La administración se ha practicado desde hace muchos años. Desde la antigüedad han existido estructuras encabezadas por personas responsables de planear, organizar, dirigir y controlar las actividades. Para este ejemplo tomemos la Gran Muralla China, ya que es una prueba de que en tiempos antiguos fueron ejecutados proyectos de enorme alcance que empleaban miles de recursos y decenas de miles de personas. Pero es importante que nos preguntemos, ¿quién le indicaba a cada trabajador lo que debía hacer? ¿Quién se aseguraba que hubiera los suficientes recursos y elementos necesarios para desarrollar los proyectos? La respuesta es los gerentes. Esa persona era la encargada de planear lo que se haría, organizar los materiales y el recurso humano necesario para llevar a cabo el proyecto. Cerciorarse a su vez que los trabajadores terminaran su labor e imponer ciertos controles para garantizar que todo se llevaría a cabo según lo planeado. Del año 1600 al 1027 a.C. floreció una cultura conocida como la Yang Qing. Esta cultura se organizó política y administrativamente en un gobierno matriarcal. De esta época es la compilación de normas conocidas como la Gran Regla o Código de Leyes aplicables al gobierno y a los individuos.
Este código se compone de 8 partes que tratan de los asuntos administrativos de la función pública. Entre ellos podemos denotar el de las provisiones, de las comodidades, de la educación, de la hospitalidad, de los sacrificios, del trabajo, de la justicia y de los deberes militares. Empezamos a ver cómo en China se empiezan a establecer varias estructuras de administración. Asimismo, la antigua China evolucionó hacia una organización típicamente feudal. El país estaba gobernado por un gran número de príncipes que tenían mucho poder en el territorio que les correspondía, pero todos eran vasallos del rey a quien rendían tributo. Hacia el año 551 a.C. apareció el filósofo Confucio. Su filosofía estaba dirigida a modelar los hábitos y el pensamiento del pueblo chino. Gran parte de sus enseñanzas la dedicó al arte de gobernar y a los asuntos de la administración. De dichas enseñanzas quedan principios aplicables en la administración actual, como lo es las siguientes. Los gobernadores deben conocer ampliamente las condiciones del país. Los problemas deben ser estudiados a fondo para poder resolverlos con amplitud, imparcialidad, desinterés y ética. El gobierno debe fomentar el bienestar económico del pueblo y los administradores deben instruirse en lo que son sus deberes y atender con esmero desde las cosas más pequeñas hasta las más importantes. Hacia el año 60 a.C., los chinos adoptaron una legislación conocida como la Constitución de Zhou. Esta constitución contenía factores para el buen desarrollo de la administración. Entre los aspectos importantes podemos evidenciar cómo se empezaba a organizar los asuntos del Estado, sus funciones, los procedimientos para que los trámites y métodos se lograran de manera eficiente, cómo se establecía el control, vigilancia y supervisión de los asuntos administrativos, las sanciones por su incumplimiento y, lo más importante, el registro, para lograr llevar una memoria de los hechos para que el gobierno pudiera ser evaluado y supervisado. Al comparar los postulados de Confucio con los de Zhou, con el planteamiento de la administración actual, encontramos bastantes puntos similares que son relevantes y nos permiten identificar que el pensamiento antiguo chino tiene antecedentes válidos para la formación de la teoría y el quehacer de la administración de hoy. Los griegos mejoraron las capacidades administrativas con respecto a otras culturas, pues dieron origen al método científico, que fue el punto de estudio para Taylor y otros líderes de la administración. Crearon la polis, que actualmente hace semejanza al método de gobierno democrático. Basaron sus formas de producción en ritmos musicales, hecho que aumentó la producción y redujo la fatiga. Platón indicó que era importante la separación de labores para que cada individuo se hiciera bueno en su arte, pero Sócrates también identificó la universalidad de la administración, especificando que un buen administrador de familia puede administrar bien un coro, una ciudad, un ejército. Lo importante es que debe saber dirigir a otros. La civilización occidental le debe a los antiguos griegos muchas de las teorías, principios y prácticas que forjan la administración actual. A Roma actualmente se le reconoce su superioridad administrativa, al lograr sostener por muchos años un imperio compuesto por más de 50 millones de personas, forjando un gobierno y estructura militar sin precedentes. A pesar de lo dilatado que era el imperio, el emperador Diocleciano ideó una estrategia que se basó en la delegación progresiva de poder, pero dejando a su mando el ejército, reduciendo así las posibilidades de rebeliones. Esta forma de gobierno es muy similar a las que vemos actualmente. Las inspecciones agrarias las diseñaron muy parecido a como son actualmente. El propietario deja órdenes por ejecutar, al paso de los días llega y pide el informe.
qué se hizo y qué no se hizo, determina si lo que no se hizo se podía haber hecho y toma medidas al respecto. Los romanos entendieron que para las labores era mejor un capataz casado, pues el compromiso lo hace una persona más aterrizada. Catón decía que todas las cuentas de compras y ventas debían de ser llevadas con estricta rigurosidad para determinar la utilidad del negocio. El periodo conocido como la Edad Media se ubica entre los siglos V y XV de la era cristiana. Durante este tiempo se comprende aproximadamente 10 siglos, evento generado en la sociedad europea. Varios aspectos caracterizan esta época, como lo es el feudalismo como sistema de organización político, económico y social, la aparición de los burgos o ciudades y la organización y expansión de la Iglesia Católica. La sociedad feudal se consideró como un sistema de gobierno y organización económica, social y política propio de la Edad Media, basado en una serie de lazos y obligaciones que vinculaba al vasallo con los señores feudales. El feudalismo fue un sistema que surgió con la decadencia romana y la invasión de los pueblos bárbaros. Sus características más notables fueron la formación de los feudos, compuestos por tierras en donde ejercía su dominio el señor conocido con el nombre del señor feudal. Aquí vamos a evidenciar cómo era la composición del feudalismo, donde en cabeza se encuentra obviamente el rey y su familia, al lado de los nobles que vivían en un castillo, luego era el clero, que eran los sacerdotes o las personas religiosas que rezaban en sus monasterios, aunque a veces podían vivir directamente en el castillo, ya que a veces se convertían en consejeros directos del rey. Y por último se encuentran los campesinos, que vivían en las aldeas cercanas al castillo. Las finanzas de los señoríos se alimentaban de una parte con el producto de las tierras que se explotaban directamente por ellos, y de otra con las contribuciones que cobraba dentro de su jurisdicción. El tema en la sociedad feudal era que el señor feudal le entregaba tierras a los habitantes de sus feudos, en este caso campesinos, para que los trabajara, y el rey a cambio de ese trabajo les brindaba seguridad. El ejército, a medida de que iba creciendo el sistema feudal, los ciudadanos contemplaron la necesidad de contar con una flota armada para proteger su comercio. Por lo tanto, empezaron a surgir los primeros balances sobre arsenal, tanto como su construcción, como equipamiento, armamento y demás. Cuando empezó a crecer de manera exponencial, se empezó a crear la lista de trabajadores y sus rangos, controlando horarios de entrada, salida, horas laboradas y una lista de insumos a fin de evitar hurtos. Por lo tanto, se empezaron a evidenciar los primeros controles contables y control de inventario en esta década. Bueno, aquí vamos a hablar de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se consolida a través de la caída del Imperio Romano y consolida su poder especialmente en los pueblos europeos, en donde prácticamente fue ella la que influenció tanto en la vida política, obviamente religiosa, económica y cultural. Vamos a dar un vistazo a la organización administrativa, o también como su organización jerárquica de la iglesia, que de hecho no cambia mucho a lo que vemos hoy en día. Actualmente la Iglesia Católica también se encuentra, o es a la cabeza se encuentra el Papa. Luego, en la Edad Media, se resalta que después del Papa sigue el obispo, y después del obispo se encuentra el párroco. Algo muy importante a resaltar es la posición de la Iglesia Católica durante la Edad Media. En la Edad Media, los miembros de la Iglesia fueron también señores feudales, ministros y consejeros de los reyes en aspectos políticos y económicos, tanto para invadir pueblos bárbaros a fin de seguir profesando la palabra de Dios. Otra característica importante es la organización y la composición de las comunidades religiosas. Los monjes medievales conservaron y transmitieron métodos romanos para el cultivo del campo y la cría de ganado, favoreciendo la industria. Fueron artesanos
construyendo diques, canales, abriendo caminos, administrando monasterios que en muchas ocasiones fueron utilizados como industrias agrarias, manufactureras y artesanales. Concluimos que al paso de la evolución del hombre, la administración ha jugado un papel vital, pues en el proceso de suplir sus necesidades más básicas requirió analizar, reconocer fortalezas y debilidades, crear procesos, asignar roles y jerarquías que le permitieron mantener un orden social. Esto a través de revoluciones, conquistas, épocas, eras y personas que impactaron cada una de ellas al tener la capacidad de detenerse a pensar cómo podían mejorar los procesos que por la evolución empezaban a ser más evidentes y necesarios, como la productividad. Determinamos que la administración es fundamental en una sociedad sólida, una administración desde el individuo para la comunidad.